Bienvenidos a este video, vamos a hablar sobre los tiempos de la nutrición. Muy bien, entonces ahora vamos a lo que es en sí la nutrición. Podemos decir entonces que la nutrición es una ciencia, un cuerpo de conocimientos o un complejo proceso donde interactúan distintos factores que son inherentes al organismo del ser vivo y también externos a este. Entonces, puede ser un proceso o una ciencia. Y como ciencia, ¿qué estudia la nutrición? Bueno, la nutrición estudia a los alimentos y los nutrientes, es decir, vamos a estudiar qué nutrientes hay en qué alimentos, de qué manera los podemos vehiculizar en una comida y demás, la disponibilidad de ese alimento en la población a la que yo voy a dirigir. Después también la nutrición estudia la interacción en relación con la salud y la enfermedad, es decir, esos aspectos de lo que yo consumo, cómo afectan a mi salud, si la mejoran o la empeoran. También estudia los procesos que son más bien inherentes del ser humano, que son involuntarios y que son la digestión, la absorción, la utilización y la excreción de los nutrientes. Y también estudia, por último, pero no menos importante, de hecho decimos que hoy por hoy es el paradigma de la nutrición, estudia los aspectos económicos, culturales, sociales y psicológicos relacionados con la alimentación y la ingestión de los alimentos. Entonces, ¿por qué decimos que último, pero no por eso menos importante? ¿Por qué? Porque hoy por hoy la alimentación está en gran parte determinada por factores económicos, culturales y sociales, y como entonces eso termina impactando en la salud de la población, lógicamente la nutrición como ciencia lo tiene que poder analizar y estudiar. Según el doctor Pedro Escudero, que es el padre de la ciencia de la nutrición acá en nuestro país, la nutrición es el resultante de un conjunto de funciones que son armónicas, que son solidarias entre sí y que tienen como finalidad mantener la composición y la integridad normal de la materia y conservar la vida. Es decir, que el doctor Pedro Escudero lo define más bien como un proceso cuya finalidad es mantener la vida. A través de esta definición de Escudero, podríamos decir que hay 3 tiempos de la nutrición. El primer tiempo es la alimentación, el segundo tiempo es el metabolismo y el tercer tiempo es la excreción. Entonces, como para aclarar la primera duda que surge, nutrición y alimentación, aunque muchas veces se utilizan para lo mismo, no lo son, porque decimos que nutrición puede ser una ciencia o un conjunto de procesos cuya finalidad es mantener la vida. La alimentación es otra cosa, tiene que ver con la selección del alimento y ahora lo veremos puntualmente. Entonces, esos son los 3 tiempos de la nutrición, por lo tanto, la nutrición es un complejo mucho mayor que abarca a la alimentación por dentro. Entonces vamos a hablar puntualmente del primer tiempo de la nutrición, que es la alimentación. Alimentarse se alimentan todos los seres vivos, pero quizás este hecho se vuelve más complejo cuando uno avanza en la escala biológica, es decir, el ser humano tiene una alimentación que es más bien compleja porque no está solo determinada por la necesidad de hambre. A su vez, todos los órganos del sistema digestivo realizan en conjunto las funciones vitales para preparar los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Hay que plantearse que los alimentos, al ser ingeridos como tales, no están preparados para poder ser absorbidos y alcanzar la célula y que la célula pueda utilizar ese nutriente para obtener energía, ya que tal como está el alimento no puede atravesar la barrera intestinal. Por lo tanto, hay que modificar la composición química del alimento y el estado físico de los nutrientes para que estén disponibles para su absorción. Podríamos decir que la alimentación tiene 2 etapas, una etapa extrínseca y una etapa intrínseca. La etapa extrínseca nos habla del alimento antes de ser ingerido, es decir,
yo voy a consumir un plato de fideos, la etapa extrínseca nos habla de cómo obtuve ese alimento, por qué lo seleccioné. Entonces pensemos que hay muchísimos factores que tienen que ver con la etapa extrínseca de la alimentación. O sea, tiene que ver, por ejemplo, la obtención de la materia prima, la producción de alimentos en esa región, en esa población, el transporte, la conservación, la disponibilidad de esos alimentos en la zona. Todo eso lleva a que la persona pueda seleccionar el alimento que luego va a consumir. La elección de los alimentos y la dependencia que tiene esta elección de los alimentos de factores psicosocioculturales determinan mucha influencia a la hora de elegir lo que voy a consumir. Los profesionales relacionados con la alimentación entonces actúan generalmente a este nivel, es decir, en la alimentación etapa extrínseca, utilizando algunos materiales de educación alimentaria, como por ejemplo pueden ser las guías alimentarias, los gráficos de alimentación, el óvalo, el plato de buen comer y las leyes de la alimentación elaboradas por el doctor Escudero. Desde el conocimiento del sentido común, comer, el hecho de comer se nos presenta como un hecho biológico, natural, un acto repetitivo, pero es un acto voluntario, es decir, que hay una parte de la persona que va a pensar y va a poner su voluntad en eso que va a elegir comer. Entonces, primero uno se plantea, todos necesitamos comer para vivir, y ahí llevamos a simplificar la cuestión alimentaria, llevándola a un hecho biológico, es decir, decimos alimentarse es incorporar al organismo los alimentos que nos den energía y que nos den nutrientes. Pero en realidad esta es una afirmación que deja de lado muchos aspectos, porque de hecho alimentarse es una cuestión bastante compleja. Todos tenemos la necesidad de comer para poder subsistir, pero podemos ver que no todas las personas lo hacen de igual manera. Así, si vamos a distintos países o de hecho a distintas provincias de nuestro país, a través del tiempo también podemos comparar, las distintas personas suplen esta necesidad de alimento a partir de distintas elecciones, es decir, no todas las personas se alimentan de lo que tienen a mano, y esto se denomina la relatividad de la cultura alimentaria, es decir, las distintas formas que tienen los distintos pueblos a través del tiempo y en distintas regiones geográficas que responden de distintas maneras al imperativo biológico de el comer para poder vivir. Es decir, básicamente estas diferencias están marcadas por la cultura y no por el hecho biológico. En general puede haber grandes diferencias cuantitativas, es decir, tanto en la cantidad como en la calidad entre lo que los seres humanos deberían comer para saciar esas necesidades biológicas, para crecer, desarrollarse, mantenerse, y lo que realmente comen. ¿Por qué? Porque está muy sesgado por la cuestión de la voluntad, es decir, lo que cada uno elige consumir. Esta diferencia está determinada por algo que llamamos los hábitos alimentarios. Podemos definir un hábito alimentario como la costumbre o la práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Entonces podemos hablar de hábitos alimentarios que son saludables y otros que no son tan saludables para la mantención o la prevención de futuras enfermedades. Pero tenemos que tener en cuenta que la alimentación es un acto voluntario y complejo, ya que influyen en ella distintos factores. Para poder comprender esta complejidad del evento alimentario y entender por qué la gente come lo que come, tenemos que tener en cuenta distintos factores que tienen influencia en estas elecciones alimentarias. Por ejemplo, y primero y principal, los factores biológicos que tienen que ver con la necesidad y la capacidad del organismo, del comensal humano, las características de los alimentos. Por ejemplo, que a un niño se le dé una papilla a un bebé tiene que ver con que su organismo biológicamente tal vez no está
preparado para poder digerir completamente otro tipo de alimentos. Pero también hay otros factores que condicionan la elección de los alimentos, como por ejemplo los ecológicos, que tienen que ver con las posibilidades o las restricciones que impone el ambiente donde vive la población en la producción y la distribución de los alimentos, y que a veces requieren de determinadas tecnologías. Después también factores demográficos, la cantidad, la composición de la población, las costumbres, y esto también va a determinar, o sea, si nosotros estudiamos distintas poblaciones, vemos grandes diferencias en la alimentación que tienen que ver con algo cultural. Después también factores tecnológicos que tienen que ver con la disponibilidad que tiene esa población de abastecerse de alimentos que necesitan algún proceso tecnológico para poder ser consumidos. Los factores económicos también influyen muchísimo en lo que es el hecho alimentario y tienen que ver con el circuito de producción y distribución, las cadenas de valor, el valor agregado que tienen algunos alimentos que llegan al mercado con ese valor agregado, y también algunas relaciones que se dan, por ejemplo, de solidaridad entre los vecinos de una misma población, y determinan la selección de algunos alimentos que llegan a la mesa. Otro factor es el factor social. El factor social tiene que ver con las clases sociales y nos habla de que según la posición social que ostente el comensal, va a seleccionar determinados tipos de alimentos que en determinada cultura están caracterizados como de, por ejemplo, el caviar para una persona de clase alta, tal vez un guiso para una persona de clase baja. Y después, por último, otro factor que influye es el valor simbólico de los alimentos, es decir, la representación social de ese alimento. Y este punto es el que la mayoría de las veces trae complicaciones en lo que es el abastecimiento y la distribución de los alimentos en la población. Las personas le dan un significado a los alimentos, pero este significado varía según la cultura y la región en la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares hay una representación de que la comida es, por ejemplo, para los niños papillas, para los adolescentes es comida chatarra, lo mismo para las personas de clase baja, un guiso, y para las personas de clase alta quizá caviar. Después para los días festivos torta, digamos, son representaciones, construcciones sociales que se van dando en torno al alimento y que muchas veces entonces generan el rechazo si viene de otra cultura. Es decir, si yo quiero imponer que se coma caviar en una cultura donde jamás lo han probado, ni siquiera saben que existe ese alimento, raramente logre que lo consuman todos los comensales. Pero a su vez, cuando hablamos de alimentación, hablamos de que generalmente una persona tiene un hábito alimentario y hay factores que determinan la construcción de estos hábitos alimentarios que se dan desde que la persona es muy pequeña. Los factores son de tipo cultural, social y psicológico e influyen entonces en gran medida en la formación de los hábitos alimentarios. Factores o influencias culturales pueden ser, por ejemplo, la disponibilidad del alimento, las consideraciones económicas y el simbolismo del que hablábamos antes. Después, lo que es una influencia social tiene que ver con dos aspectos. Las clases, según la posición o la clase económica, qué tipo de alimentos vamos a seleccionar, y el dinero, que influye prácticamente directamente en lo que es la compra, la adquisición del alimento. Y por último, las influencias psicológicas, que también determinan hábitos alimentarios y que son la motivación y la percepción. Bueno, sobre esta influencia en los hábitos alimentarios podríamos decir que encaramos el alimento desde dos aspectos. El alimento como estímulo emocional tiene que ver con las experiencias que va viviendo el niño durante su alimentación justamente en la niñez, donde va probando distintos alimentos, nuevos alimentos que pueden ser experiencias agradables o
desagradables. A su vez, influencias familiares, donde el niño ve lo que sus padres, hermanos o cualquiera de su familia consume. También hay influencias que son de tipo religiosas y, obviamente, factores económicos. Por ejemplo, si el niño probó un alimento nuevo, supongamos polenta, en un ambiente que es conflictivo, por ejemplo, que los padres estaban discutiendo, lo va a asociar con un mal momento y probablemente luego, en su vida más adulta, no le llame la atención ese tipo de alimentos. Otra cuestión que sucede mucho es utilizar el alimento como premio o castigo. Te portaste bien, te regalo una golosina, te portaste mal, esta noche tomás sopa. Entonces, ¿qué pasa? En la vida adulta, cuando una persona se quiere gratificar o llenar un vacío, una angustia, consume esos alimentos que en algún momento lo hicieron sentir bien. Y si en ese caso yo le daba una golosina como premio, lógicamente después en su vida adulta esa persona va a elegir una golosina. Y otra cuestión es el alimento como estímulo psicofísico, es decir, qué pasa cuando tenemos el alimento delante nuestro que despierta distintos sentidos. Entonces, las características físicas del alimento impresionan y estimulan a la aceptación o al rechazo. O sea, eso está comprobado mucho en los niños. La manera de ofrecer, por ejemplo, un plato de verduras tiene mucho que ver con si se va a aceptar o no, y no tanto con el sabor, sino cómo está presentado y sea agradable a la vista. Entonces, alimentos que sean agradables a la vista, que tengan buena consistencia, temperatura, el ruido de consumirlo, el tacto, eso termina generando con el tiempo un hábito alimentario. Se sabe, por ejemplo, que los alimentos que más llaman atención a los chicos son los alimentos crujientes, que hacen ruido al morder, y que quizás los que más les desagradan son los que tienen poca cocción o poca condimentación o están fríos, entonces no atraen tanto a los sentidos y por lo tanto después esa persona va generando un hábito a partir del estímulo físico que les fue dando el alimento en su niñez. Bueno, una vez que hablamos de todos estos factores que son más bien conscientes, que determinan la elección de lo que yo voy a consumir, que sería la etapa extrínseca, tenemos que hablar de la etapa intrínseca. Y eso es los procesos a partir de los cuales se obtienen los nutrientes. Es decir, la etapa intrínseca comprende desde la ingestión, es decir, desde que el alimento es consumido, hasta la absorción de los nutrientes que ese alimento nos va a brindar. Entonces ahí hay una serie de procesos que son fisiológicos que se van dando, cuya finalidad es que ese alimento sea degradado para poder ser absorbido. El primer paso es la ingestión del alimento, luego viene la masticación, que vendría a ser como una digestión mecánica, es decir, la finalidad es reducir el volumen de esos alimentos, mezclarlos con la saliva para formar el bolo alimentario que luego será deglutido. Entonces, lógicamente, luego viene la deglución. La deglución tiene una etapa voluntaria, que es el acto de tragar, y luego es involuntaria, es decir, que de acá en adelante hablamos de todos procesos que son involuntarios. Yo no puedo ser consciente de decir, bueno, ahora voy a digerir. Eso ya es todo proceso involuntario. Después viene entonces la digestión, donde es un conjunto de procesos químicos y mecánicos que lo que hacen es degradar los alimentos en sustancias que son absorbibles. Y por último, que es el fin de esta etapa, es la absorción, y es el mecanismo por el cual los nutrientes se van a incorporar en el organismo a partir de la mucosa intestinal, es decir, de las paredes del intestino donde se absorben esos nutrientes. La mayoría de los nutrientes, recordemos que como están tal cual en el alimento, no se pueden absorber, entonces el aparato digestivo en su totalidad es el responsable de reducir estas partículas grandes a moléculas, o sea, partículas más chiquitas que sean de menor tamaño para que se puedan realmente absorber. Bueno, las funciones entonces en general del aparato digestivo las podríamos agrupar en tres. Una es extraer
los macronutrientes de los alimentos y las bebidas que ingerimos. Otro es absorber los macronutrientes y los micronutrientes que son necesarios para el organismo. Y también, y que no es menos importante, actúa como defensa, se tiene una barrera protectora ante bacterias y materiales extraños que se pueden consumir en conjunto con los alimentos. Es decir, que también tiene una función de defensa. Una vez que los nutrientes se absorbieron y finaliza la etapa intrínseca de la alimentación, que es el primer tiempo de la nutrición, entramos en el segundo tiempo de la nutrición, que es el metabolismo intermedio, que nos habla de que los nutrientes son utilizados a nivel celular, es decir, absorbimos. ¿Y ahora qué hacemos con esos nutrientes? Bueno, van a todos nuestros tejidos y participan en distintas reacciones químicas que se dan en cada célula del cuerpo, y entonces es un periodo que lo podríamos caracterizar que comienza en la absorción y que termina cuando el organismo utilizó todos esos nutrientes en su máxima capacidad. Algunos procesos que ocurren en el metabolismo intermedio podrían ser, por ejemplo, que el organismo emplee el agua absorbida, tanto el agua como bebida como de los alimentos, en funciones reguladoras del metabolismo, de los nutrientes o, por ejemplo, la homeostasis del medio interno, es decir, mantener, por ejemplo, la temperatura corporal y mantener las estructuras celulares. Después, otros procesos que ocurren en el metabolismo, por ejemplo, tienen que ver con la obtención de energía metabólica, es decir, cómo obtiene el organismo la energía para poder funcionar a partir de esos nutrientes. Bueno, esa es otra cuestión que se da a partir del metabolismo. Después también, a partir del metabolismo, se obtienen aminoácidos que junto con otras sustancias pueden ir a sintetizar nuevas proteínas o pueden ir a sintetizar algunas hormonas, es decir, tienen una función de formar nuevas estructuras y de eso también se encarga el metabolismo intermedio. Y otra cuestión que sucede a partir del metabolismo intermedio es que el organismo obtiene las vitaminas y minerales o sustancias precursoras para que justamente este metabolismo pueda funcionar correctamente. En general, podríamos decir que en el metabolismo los nutrientes sufren una oxidación que es lenta y progresiva, donde las moléculas que son más grandes se van haciendo cada vez más complejas para poder liberar la energía que tienen contenida. Pero no todos los componentes de los alimentos nos aportan energía, entonces también tenemos nutrientes que son reguladores, en el caso por ejemplo de las vitaminas y los minerales, donde intervienen en la utilización de esa energía pero no aportan energía, y algunos nutrientes que tienen más bien una función estructural, es decir, van a formar parte de estructuras del cuerpo y por lo tanto tampoco van a aportar energía. Y por último tenemos que hablar del tercer tiempo de la nutrición, que comienza una vez que todos estos nutrientes se utilizaron y nos habla de la excreción, de qué pasa con lo que el cuerpo no utiliza, con lo que no sirve. Entonces todo eso es un desecho que el cuerpo tiene que eliminar. Entonces decimos que el organismo elimina los productos de desecho, que también pueden encontrar en la bibliografía como metabolitos, a partir de distintos órganos. Uno de los órganos más importantes son los riñones, que eliminan agua, urea, ácido úrico, creatinina, cloruro, fosfatos. Después también el aparato respiratorio, que elimina agua y dióxido de carbono, el aparato digestivo y la piel, que también muchas veces intervienen en la excreción de metabolitos. Ningún organismo es capaz de utilizar toda la materia en su totalidad, ni toda la energía en su totalidad. Es por eso que se generan los desechos de los alimentos. Bueno, esos fueron los 3 tiempos de la nutrición. Espero que los hayan podido entender. Nos vemos en el próximo video.